Estimados participantes, recordarles que en la anterior clase habíamos visto qué evaluar, cuándo evaluar y quién evalúa. En este contexto vamos a continuar la explicación de nuestro mapa mental, revisando ahora cómo se evalúa. Evaluamos según criterios de evaluación establecidos en la planificación. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a mirar nuestra planificación y vamos a revisar los criterios de desempeño de nuestros 3 tipos de saberes. ¿Cómo evaluamos los saberes conceptuales? Verificando si sabe o no saben. Pero debe evaluarse la comprensión, no la repetición. Entonces es importante tomar en cuenta este aspecto, que logren definir los significados, reconocer el concepto, que logren exponer sus ideas, ¿no? Que logren dar ejemplos. ¿Y cómo evaluamos los saberes procedimentales? Con la observación, básicamente, ¿no? Debemos observar los pasos, el orden, las condiciones, si aplican estos procedimientos en diversas situaciones, si es adecuado según la tarea y el contexto, si hay dominio de estos procedimientos. Todo esto se evalúa por medio de herramientas como una lista de cotejo, etcétera, que después lo vamos a ver. ¿Cómo evaluamos la parte actitudinal? También por medio de la observación. También utilizamos registros de observación en las que anotamos las verbalizaciones que el estudiante tiene, explicando las actitudes que debe tener en alguna situación, las acciones en las que se puede observar al estudiante poniendo en juego las actitudes aprendidas, ¿no? No olvidemos que el saber ser contiene todo lo que son principios y valores. Y para que la formación sea integral, debemos fortalecer ciertos valores que necesita el estudiante para ser un buen profesional. Y en nuestra materia debemos fortalecer mucho más aquellas actitudes, principios y valores que implican el que realmente haga bien su trabajo. Entonces, debemos observar cómo se desarrollan en los trabajos grupales, cómo es su nivel de tolerancia, de empatía, de asertividad y que podamos ayudar al estudiante a mejorar en estos aspectos. ¿Por qué? Porque también debemos concientizar cuán importante es el trabajo en equipo y hablarles de su vida profesional, ¿no? ¿Cómo va a ser su vida mejor aprovechada si aprenden a trabajar en equipo, si aprenden a ser más negociadores? Desde ya, cuando trabajan en grupos, tienen que ser tolerantes, tienen que negociar el conocimiento. Yo entendí esto, no, yo entendí de esta manera, y llegar a acuerdos. Entonces, todo esto facilita para que este profesional sea un mejor profesional en un futuro. Entonces, es aquí donde nos referimos a que la evaluación está conforme a criterios profesionales y también según criterios de planificación previa, ¿no? Entonces, siempre es bueno que todo esté planificado desde la perspectiva de cómo evaluamos. Y ahora revisamos el con qué, y es el tema un poquito más árido que tenemos en este módulo. Para poder evaluar, vamos a utilizar técnicas de observación, pruebas objetivas, encuestas, entrevistas y todo lo que nos pueda servir para lograr saber si el estudiante ha aprendido, con la ayuda de un soporte de instrumentos
de evaluación. Estos instrumentos de evaluación nos van a ayudar no solamente a registrar cuánto ha aprendido el estudiante, sino a tener la evidencia de tanto del proceso como de los resultados. Estas herramientas de evaluación nos van a permitir manejar criterios con los que vamos a poder evaluar. Nada de lo que venimos hablando se puede hacer si no hay criterios que sean además públicos, que el estudiante pueda revisarlos previamente a la tarea, a la actividad, al sociodrama, al ABP que se está trabajando. Entonces, debemos siempre mostrarles a los estudiantes cuáles son los criterios con los que se van a ser evaluados. Por ejemplo, si tengo que decirles, por darles un ejemplo simple, tengo que decirles que hagan la torre más alta y estable posible, con papel y scotch. Y tengo 3 jurados. A mi primer jurado le digo que evalúe esta tabla, esta torre, y que le ponga un puntaje de 0 al 20. Lo mismo le digo a mi evaluador B, pero además le pido que considere altura y estabilidad. Y al evaluador C le digo lo mismo, que le ponga una nota de 0 a 20, que además considere altura y estabilidad, pero lo diferente que le doy es una rúbrica donde describo varios factores más. Por ejemplo, que la torre supere los 60 centímetros, por decir algo. Que la torre se sostiene sobre su propia base, sin caerse. Y que sea lo suficientemente fuerte como para poder aguantar una regla encima sin caerse en los siguientes 10 segundos. Entonces, ¿qué ha cambiado? Mi primer evaluador simplemente va a ver una torre y la va a evaluar de 0 a 20. El segundo va a considerar altura y estabilidad. Pero el tercero tiene muchos más criterios y específicos con los que se va a basar para evaluar. Si los estudiantes desconocen estos criterios, van a hacer una torre de 20 centímetros y directamente el evaluador C les va a poner 0 porque no ha cumplido con uno de sus criterios. Y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es, si es tan claro, ¿no es mejor mostrar a los estudiantes antes de iniciar el trabajo cuáles son los criterios con los que los vamos a evaluar? Entonces nos damos cuenta que estas rúbricas deben ser compartidas siempre, así como lo hemos hecho en el diplomado, para que el estudiante sepa cuáles son las reglas del juego. ¿Para qué ser ambiguos? Esto es lo que pasa en el campo de la evaluación y los criterios. Muchas veces se los damos en la prueba, en el examen. Lo que importa es darles al principio, porque es como un mapa de ruta. Si yo sé dónde tengo que ir, seguro mis producciones van a ir para ese lado. Y si no, iré a ciegas, dependiendo de la mirada del docente, y no generamos autonomía en el estudiante. No genero desarrollo de habilidades metacognitivas. Por este motivo, por favor, importante siempre presentar las rúbricas al estudiante antes de cualquier actividad. Ahora los invito a revisar la carpeta de la videoteca donde tenemos varios tutoriales explicando cómo se elabora cada herramienta evaluativa. Estos tutoriales han sido preparados
con mucho cariño por nuestros docentes del diplomado.